¿Qué es auditoría analítica? Auditoría analítica es como una auditoría punto 2, donde se toman datos para poder concluir sobre evidencias repetibles y que hoy en día sabemos que todas las organizaciones, pues su columna vertebral está en los datos. Entonces es tomar esos datos y poder hacer el ejercicio de auditoría para poder concluir y generar valor a las organizaciones. Siempre pensamos que el auditor es como parecido como a un policía, ¿no? Como el que está ahí detrás haciendo las cosas, y siempre nos imaginamos que ese auditor o ese equipo de auditoría viene a indagarme, a decirme que tengo mal, ¿sí? Por decirlo de una forma muy general. Ahora bien, ese concepto pues ya está quedado atrás realmente. El riesgo hoy en día en las organizaciones se mueve a otra velocidad, y cuando el riesgo se mueve a otra velocidad, el auditor pues tendría que moverse a esa misma velocidad. Ya al auditor le exigen mucho más, le exigen mucho más respuestas, le exigen, se preocupan porque el auditor también sea una especie de consultor y orientador, más que un policía que detecta errores o que individualiza observaciones. Un auditor sí puede hacer tantas cosas. Sí, digamos que eso es un reto importante para nuestra profesión, ¿no? Porque aquí lo que se trata no es de volvernos ingenieros, porque si no hubiéramos estudiado ingeniería, programadores, científicos de datos, no, pero tenemos que tener conciencia de ese lenguaje. Más datos muchas veces significa más ruido, entonces hacemos proyectos de auditoría analítica con muchos datos y a veces nos perdemos en la dimensión de esos datos, que no somos eficientes y no producimos evidencia accionable. Hola a todos, bienvenidos a este episodio del podcast de gestión de riesgos y auditoría de Pirani. Y justamente hoy tenemos un invitado muy querido en la casa. Él es parte del pool de partners de Pirani en el capítulo de auditoría. Carlos tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de auditoría interna, externa, auditoría analítica, de la que vamos a hablar y nos va a explicar mejor ese concepto en este episodio. Eh, es el CEO, el CEO de Enterprise Risk Consulting, ERC, una firma de auditoría y consultoría especializada con un enfoque innovador, ágil y técnico en los Estados Unidos y en Colombia. Carlos, feliz de tenerte en este episodio. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, no, súper bien, muy contento de estar acá y poder hablar de estos temas que es nuestra pasión. Genial, genial. Eh, sí me gustaría empezar, justamente antes de empezar a grabar, te pregunté, ¿qué es auditoría analítica? Bien, sí, pues como lo dijiste, vamos a hablar de esto, pero auditoría analítica es como una auditoría punto 2, donde se toman datos para poder concluir sobre evidencias repetibles, y que hoy en día sabemos que todas las organizaciones, pues su columna vertebral están en los datos. Entonces es tomar esos datos y poder hacer el ejercicio de auditoría para poder concluir y generar valor a las organizaciones. Ahorita lo vamos a mirar seguramente de una forma mucho más detallada. Genial. Carlos, entonces para ir profundizando en ese concepto y para empezar, ¿cómo ha evolucionado la auditoría interna en los últimos años y por qué ya no puede seguir siendo tradicional? Sí, digamos que cuando siempre pensamos que es auditoría, mucha gente o todos en un negocio, en las empresas, en las compañías, siempre pensamos, uy, el auditor es como parecido como a un policía, ¿no? Como el que está ahí detrás haciendo las cosas, y siempre nos imaginamos que ese auditor o ese equipo de auditoría viene a indagarme, a decirme que tengo mal, ¿sí? Por decirlo de una forma muy general. Ahora bien, ese concepto pues ya está quedado atrás realmente. El concepto inclusive muy rígido de tener un plan de auditoría, hacemos visitas, hacemos pruebas por muestreo, generamos hallazgos y emitimos un informe. Digamos que ese enfoque es el obvio trasegar de un auditor, pero hoy en día eso ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado? Digamos que ha cambiado por muchos factores. Primero, el riesgo hoy en día en las organizaciones se mueve a otra velocidad. Y cuando el riesgo se mueve a otra velocidad, el auditor pues tendría que moverse a esa misma velocidad. Entonces no podemos estar nosotros como auditores o la auditoría tradicional de ir, mirar como con retrovisor hacia atrás, tomar muestras pequeñas, ¿cierto? Porque la velocidad del negocio es muy diferente.
Eso es un primer aspecto que por eso hoy la auditoría tradicional se está quedando muy corta. Inclusive, cuando hablamos de planes de auditoría, hoy las organizaciones o tradicionalmente se hace un plan que se aprueba por la alta dirección o los comités de auditoría de junta directiva por un año completo, ¿sí? Y casi siempre se aprueban hacia finales del año para ejercerlo en el año siguiente o a principios del mismo año. Hoy en día ya ese esquema tradicional se está cambiando, porque probablemente cuando tú haces un plan que empiezas en enero, puede ser que en marzo, en abril ya se te quede desactualizado. ¿Por qué? Por la velocidad del riesgo, la velocidad de las negociaciones. Entonces, hoy en día, muchas organizaciones están optando por tener una porción, digamos, más planeable, más rígida, y otra porción que hablamos alrededor de un 30-20% para esos aspectos de negocio que van dinamizando. Entonces, eso es un cambio bien importante hoy en día frente a lo tradicional. Ahora, otro aspecto para mencionar también relevante es que el terreno está cambiando. El terreno del auditor y el terreno de los negocios en general. Y cuando hablo de terreno estoy hablando de la tecnología, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el auditor estaba muy acostumbrado, el auditor tradicional, a auditar procesos como muy estándar, muy estables. Hablamos de el proceso de compras, el proceso de tesorería, el proceso de inventarios, bueno, etcétera, etcétera. Hoy en día ese terreno ya se habla de otra cosa, ¿sí? Hablamos de tecnología, por ejemplo. Hablamos de inteligencia artificial, que ahora vamos a hablar más adelante seguramente. Hablamos de machine learning, hablamos de cosas muy avanzadas. Entonces, ese terreno donde está el auditor tradicional hay que movilizarlo hacia un terreno de un lenguaje más tecnológico. Y otra cosa bien importante también que quiero resaltar frente a lo tradicional, a lo de hoy, es que la expectativa de los stakeholders o aquellos usuarios de las funciones de auditoría también han cambiado. Ya al auditor le exigen mucho más, le exigen mucho más respuestas, le exigen, se preocupan porque el auditor también sea una especie de consultor y orientador, más que un policía que detecta errores o que individualiza observaciones. Inclusive hace año y medio aproximadamente, las normas de auditoría internas, ¿sí?, del Instituto Americano eh, cambió, digamos, una palabra clave que quería resaltar acá, y es la calidad. Pasó, por ejemplo, las normas anteriores de nombrarlo, esas son unas normas pues grandísimas, pero lo nombraba aproximadamente unas 60 veces, perdón, unas 20 veces, y las nuevas normas de hace año y medio aproximadamente lo menciona casi 200 veces, el término de calidad y criterio profesional. Entonces fíjate que hay un cambio inclusive desde la normatividad que es el soporte que nosotros tenemos también para ejercer esta función. Entonces, tenemos que tener una auditoría más moderna hoy en día, ¿sí? Esos son algunos aspectos pues, que te quería comentar. Ahora bien, ¿por qué el negocio tradicional? Porque ya no hay negocios tradicionales, mejor dicho. Hoy en día ya no hay negocios tradicionales, creo yo. Vivimos en un mundo agilizado, la velocidad de las cosas es muy increíble y por eso pues, nos tenemos que mover mucho más rápido. En términos generales, dejamos como de mirar con retrovisor hacia mirar el presente, inclusive volverse más preventivo hacia adelante. Y ahí es donde el auditor genera valor. Ya. Carlos, entonces ahorita pues nos diste el abrebocas de qué era auditoría analítica, pero entonces, ¿de qué estamos hablando realmente y qué es la diferencia de una auditoría clásica? Digamos que la auditoría analítica, que es un error de pronto muy común, no estamos hablando de herramientas ni de software, realmente, ¿sí? Y no es ponerle un software bonito y hacer dashboards bonitos para mostrar resultados. Claro, puede ser que sí necesitemos herramientas tecnológicas, pero la auditoría analítica al final tenemos que hablar de cambiar el motor, ¿sí? Y eso es pasar de revisar, por ejemplo, muestras muy selectivas a pasar, o puntuales, a pasar a analizar datos completos, detectar patrones, monitorear riesgos de una forma con un mayor alcance. Y aquí algo bien importante es la oportunidad. Entonces, la auditoría analítica, que es el uso de los datos para obtener evidencia, obviamente evidencia buena, ¿sí?
evidencia que genere valor y que genere conclusiones, esa evidencia final concluimos y generamos valor a la organización. Entonces, la utilización de los datos para hacer nuestro trabajo. Y como te decía anteriormente, pues hoy en día las organizaciones están llenas de datos. Y es importante también saber dónde están esos datos, que seguramente ahorita vamos a revisarlo también. Ahora bien, pasamos entonces de decir o de preguntarnos, ¿esa transacción puntual cumple o no cumple? ¿Sí? Y estamos pasando a decir, ¿qué está pasando con toda una población de datos? ¿Dónde se encuentran las anomalías, por ejemplo? ¿Qué patrones se repitieron? ¿Sí? ¿Qué está cambiando en el tiempo? No solo algo puntual. Y eso es lo que nos permite que la auditoría analítica hoy en día. Entonces, pues ahí vemos un cambio impresionante de la auditoría clásica o tradicional al uso de los datos y la tecnología para ejercer la función. Entonces, es como la auditoría tradicional, que no utilizaba auditoría analítica, es como tomas una foto, ¿sí?, de algo y muestras la foto. Aquí ya estamos viviendo un cortometraje o un largometraje, ya estamos viviendo una película, ¿sí? Porque se vuelve mayor alcance, mayor dato, más en línea, más en tiempo real, puedes saber qué está pasando, inclusive con las transacciones de hoy mismo, ¿sí? Claro, para llegar a ese nivel de madurez también hay que hacerlo de una forma organizada, metódica y responsable. Carlos, o sea, entiendo que para poder hacer entonces auditoría analítica, pues hay que estar basado en datos, en información. Pero entonces, ¿qué tipo de datos debería estar usando hoy un auditor interno para generar más valor al negocio? Interesante pregunta. Digamos que los datos pueden estar en todas partes, ¿sí? Y eso es lo interesante de esto. Los datos hoy en día no están en un solo lugar, como antes en la auditoría tradicional, que todavía opera. Yo no estoy diciendo, no todas las organizaciones han dado el salto, todavía opera, y es, por ejemplo, bajar los reportes de su ERP o su sistema, digamos, core de contabilidad, y sobre eso hacemos la auditoría. No, los datos pueden estar en cualquier lugar y en cualquier formato, ¿sí? Entonces, aquí es importante tener muy claro el objetivo de las auditorías, los riesgos que estoy cubriendo. ¿Para qué? Porque yo necesito saber dónde nace ese dato, quién lo controla, qué tan complejo es capturarlo, por ejemplo, qué tan complejo es limpiarlo, usarlo y que al final se me convierta en una evidencia confiable. Entonces, fíjate que es bien relevante ese tema de saber dónde están los datos. Ahora, ¿dónde pueden estar los datos? ¿Cierto? Tú me dirás, pero ¿dónde, si no están en los sistemas, dónde pueden estar? Pueden estar en documentos físicos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estás haciendo una auditoría, por ejemplo, del tema de contratación. La mayoría de contratos hoy en día están en PDFs, ¿cierto? O inclusive firmados manualmente, están en registros manuales. Entonces, los datos pueden estar en documentos físicos o electrónicos, por ejemplo, pero también pueden estar en archivos sueltos, en un SharePoint, en carpetas compartidas, en correos, en chats corporativos. Ahí también pueden estar datos interesantes que podemos utilizar para hacer la auditoría. Pero también pueden estar en los sistemas tradicionales, en el ERP, en el CRM, en cualquier sistema pues, que alimente el core del negocio. Pero fíjate que también pueden estar los datos en terceros, ¿sí? En los proveedores, en plataformas de outsourcing. Los mismos bancos son terceros, en operadores logísticos, si es una empresa, digamos, que utiliza operaciones logísticas. Y cada vez más los datos también pueden estar en algo más estructurado, en data lakes o en integraciones, en modelos de inteligencia artificial. Entonces, fíjate, aquí te nombra un montón de dónde pueden estar los datos, y aquí lo interesante es que el auditor debe saber dónde están, para qué utilizarlos y ser eficiente en utilizarlos. Y ahí es donde se genera valor utilizando, digamos, esos datos para hacer auditoría analítica. Carlos, pero entonces en lo que mencionas, que ese auditor es ese rol casi que consultor que tiene que acompañar o revisar desde un proceso, no sé, de compras hasta un proceso de tecnología, un proceso de inteligencia artificial, pero además tiene que ser analítico y consultar y consumir datos. O sea, no pareciera que es un perfil como que no existe, o sea, porque es consultor, científico de datos, auditor. O sea, Ah, sí, sí, un auditor sí puede hacer tantas cosas.
Sí, digamos que eso es un reto importante para nuestra profesión, ¿no? Porque aquí lo que se trata no es de volvernos ingenieros, porque si no hubiéramos estudiado ingeniería, Ujú, programadores, científicos de datos, no, pero tenemos que tener conciencia de ese lenguaje, ¿sí? Y ese terreno que te hablaba al inicio, pues necesitamos empezar a recorrerlo, ese ujú, terreno del lenguaje tecnológico, de bases ujú, de datos, del cloud, de la nube, pues de muchas cosas que, que finalmente nosotros no vamos a ser los técnicos para eso están las herramientas. No, ujú, seguramente hoy en día algunos auditores programan pues, para hacer estas ujú. rutinas de auditoría, pero la programación digamos que no es compleja, es sencilla y inclusive con la inteligencia artificial hoy en día nos ayuda mucho a, a cerrar esa brecha de pronto en términos de tecnología. Y lo que tú dices es muy cierto. Hoy en día los equipos de auditoría pues se vuelven más integrales, ¿sí? Entonces tú vas a necesitar en tus equipos de auditoría la persona que maneje más el tema, digamos, de datos, de, más tecnológico, pero también necesitas la persona del negocio y seguramente también necesitas un abogado en tu equipo de auditoría, ¿sí? Entonces los equipos se vuelven, porque no es un solo auditor, pues le queda complicado, depende también del tamaño de la compañía, Claro. la dimensión de la compañía, pero hoy en día pues se integran muchas profesiones y muchas capacidades y competencias en los equipos de auditoría. Entonces, a los líderes de auditoría es un llamado de cómo yo estoy también gestionando mi talento interno, ¿no? Y las competencias de mi equipo. Y eso hace parte, por ejemplo, en los proyectos de analítica que nosotros hemos hecho hoy es poder diagnosticar cómo está tu talento en diferentes temas para poder Ujú, potencializar los que tienen un nivel ujú. o también emparejar los que tienen un nivel, por ejemplo, en términos de tecnología. Y Ya. eso ha resultado muy positivo. Pero sí, es un reto importante para esta profesión. Claro, entonces entiendo que, o sea, sí sería irreal pretender pues que el auditor sea experto en todos los temas y en datos y en inteligencia artificial, pero al menos sí tiene que estar cerrando brechas, hablar el mismo idioma y para poder entrar en la conversación, ¿cierto? Claro, claro, porque es que si no entras en esa conversación, casi que no estás entrando en las organizaciones. Claro. Carlos, y desde tu experiencia, entonces, ¿qué beneficios concretos trae la analítica de datos a la auditoría interna? Bien. Algo muy concreto, pasa, que creo que ya lo mencioné, pero pues es bueno repetirlo. Ujú, Pasamos de auditar por muestreo ujú, a auditar casi en la medida de lo posible el 100% de las transacciones para revisar los comportamientos. Entonces, eso es un cambio increíble, porque ya. cuando tú auditas por muestreo, casi que hay una limitación inherente, ¿sí? Y cuando vas a exponer, por ejemplo, algún resultado, no sé, viste 3 transacciones que tuvieron, de pronto no cumplieron alguna regla frente a millones de transacciones. Cuando tú estás en la conversación o en la discusión de esto, pues yo creo que a todos nos ha pasado, pero solo 3 y son millones de transacciones. O sea, no, aquí ya cambiamos, es, mira, este es el comportamiento, esta es la Ujú. tendencia e inclusive nos volvemos preventivos hacia adelante. Entonces, eso es un gran, digamos, beneficio de aplicar auditoría analítica hoy en día. Genial. Otro es que llegamos oportunos, ya no llegamos tarde. Entonces pasó toda la historia, digamos, tomamos la foto hacia atrás, pero ya nos volvemos oportunos, estamos casi como en línea a la vida del negocio. Y eso es Ujú. otro beneficio importante, ya la conversación cambia impresionantemente. Y hablando de conversación, otro beneficio real y tangible es la conversación con la alta dirección o los comités de auditoría o pues los que supervisan la función, pues es diferente, ¿sí? Ya las preguntas, ¿está seguro? ¿Cuál fue el caso puntual? ¿Sí? Ya no es así, ya la pregunta es, oiga, ¿y ahora qué hacemos con ese riesgo? Ujú. Cuéntanos cómo podemos mejorarlo, ¿sí? Porque ya, como dice el viejo y conocido, como dice el refrán, Ujú. dato mata relato. Ujú. Cuando tú tienes una cantidad de datos pues Claro. obviamente analizados, estructurados, pues es muy difícil, la discusión va a cambiar. Digamos que esos son los 3, creo que grandes beneficios que te podía contar para que nuestro público también se lleve ese mensaje. Carlos, ¿y cuáles son los principales errores o mitos que ves cuando las organizaciones intentan implementar auditoría analítica? Sí, hay muchos, digamos que casi siempre las organizaciones o las funciones se tropiezan
por lo mismo? Y es una excelente pregunta. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista de mito, pues vamos a tratar de analizarlo así. Hay un primer mito, creo que se me viene ahorita ya, y es que las funciones, dice, compramos una herramienta y ya hacemos auditoría analítica. ¿Sí? Ese es el principal mito. Y además que la inversión puede ser significativa, pues dependiendo. Hay software especializados para hacer lo que pues cuestan su dinero. Pero ese es como el primer mito. O sea, ese es el error creo que más grande, que entonces compramos la herramienta y después, miércoles, pero no hemos diseñado, no hemos planeado, no tenemos el objetivo claro, para que me sirve toda la herramienta, todas las funcionalidades. Entonces, es uno de los primeros mitos importantes y probablemente lecciones aprendidas ya en muchas organizaciones que lo han intentado hacer. No. Otro mito podría ser que entre más datos tenga, más valor genera. Y no, ¿sí? O sea, la cantidad no es la calidad. Y por eso No. mencionaba la calidad anteriormente. Más datos muchas veces significa más ruido. ¿Sí? Entonces hacemos proyectos de auditoría analítica con muchos datos y a veces nos perdemos en la dimensión de esos datos, que no somos eficientes y no producimos evidencia accionable. ¿Sí? Y cuando hablo de evidencia accionable es que la evidencia finalmente pueda mejorar un proceso, pueda prevenir algo, pueda detectar con oportunidad temas en las organizaciones. Otro mito importante que también me lo pregunto mucho, y es que si las auditorías analíticas, usando herramientas, usando inteligencia artificial, reemplazan el juicio del auditor. Pues no, la respuesta aquí sí es no, porque el auditor sigue teniendo el juicio profesional. Claro, procesar datos lo hace una máquina, pero quien le dice a la máquina el objetivo, quien tiene la capacidad de análisis, que tiene la capacidad de saber cuál es su impacto, que tiene la capacidad, pues sigue siendo el auditor. Ese criterio profesional sigue existiendo y siempre va a existir. Entonces, eso de pronto puede ser otro tropiezo de pronto al hacer ese tipo de proyectos. Y otro tema y es que también abarcamos que todo lo queremos automatizar al 100% el primer día. ¿Sí? Entonces es como querer tener el Ferrari antes de aprender a manejar. ¿Sí? Creo que eso es otro. Entonces aquí se debería empezar con key wins o batallitas tempranas, que pudiera hacer un proyecto aquí donde el dato sea fácil de obtener, donde tenga alto impacto esta auditoría, que la complejidad la pueda manejar y así voy evolucionando. No va a ser todo de una vez. Entonces por eso hay que ser bien metódico en estructurar este tipo de proyectos. Y otro de pronto tropiezo sobre estos proyectos puede ser que esto no puede manejarlo solo el auditor. Ahí tenemos que ser colaborativos. ¿Con quiénes? Con el departamento de tecnología, con el dueño del dato, con otros aseguradores. Entonces, los proyectos en las funciones de auditoría también tienen que construirse con esos stakeholders o con esos habilitadores para hacer un proyecto exitoso. O sea, requiere colaboración definitivamente. Pero qué bueno, Carlos, que lo mencionas, porque sí, creo que un común denominador, que no solamente en GRC, yo creo que en general en el software empresarial es creer que lo mencionaba, ya compré el software, entonces ya resolví el problema, y es, no, pues a lo mejor compraste el hacha, pero alguien tiene que usar el hacha y alguien tiene que plantear qué es lo que van a hacer con el hacha y revisar si lo que hicieron está bien o está mal. Entonces, Y pues, seguro a ustedes les pasa mucho eso claro. también. Sí, 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 sí. sí. Entonces, Todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Y también por eso creo que es tan importante la figura de los partners, de los consultores, de los auditores. Es que, claro, un software como Pirani y como muchos otros, pues le da una herramienta que le ayuda a hacer ciertos procesos más ágiles, más prácticos, más rápidos, pero un proceso ganador y valioso también tendrá cuando el auditor o el consultor, pues también le da el acompañamiento metodológico y ese juicio de experto, como decías ahorita. sí, clave, clave. Carlos, y entonces, muchos, pues, siguiendo en esta línea de lo que hacen las herramientas, hasta dónde, hasta no, o sea, muchos auditores ven la tecnología con preocupación.
¿De dónde nace ese miedo y qué tan justificado está? Sí, digamos que yo creo que en general la humanidad le tiene miedo a lo que no conoce, ¿cierto? Entonces yo creo que ese miedo puede estar fundamentado y que es muy humano, pues de sentirlo, obviamente, es, es, es a ese terreno que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, ese terreno que no conozco, que es de tecnología, pues yo tengo que dar el paso y empezar a instruirme. Hay un miedo de pronto los auditores de quedarse atrás frente a esas brechas de habilidades, Ujú, ¿cierto? Eh, y aquí, como decíamos, pues cada vez el auditor tendrá que instruirse mucho más en eso. ujú, Ahora, hay riesgos reales cuando uno se mete con datos, ¿sí? Riesgos de ciberseguridad, riesgos de la privacidad de los datos, riesgos de cumplimiento y muchas veces ese miedo del auditor es de pronto, venga, aquí si yo me meto con esto, probablemente genere riesgos que inclusive de pronto no los puedo controlar. ujú, Entonces, pero esto cómo se soluciona? Con método, con enfoque, ujú, con controles específicos dentro de la función de auditoría. ujú, Entonces, todo este probable miedo creo que es natural, pero ujú. no debemos frenar estas iniciativas porque pues, nos quedamos atrás, como dijimos eh, Claro. al principio de la conversación. ¿Qué tan justificado sea? Puede ser una parte, pero pues como te decía, eso no es. El verdadero miedo o riesgo más bien hoy es no usar esa tecnología, ¿cierto? Y quedarse atrás. Ese sí es el miedo que deberíamos tener. Claro, Entonces, ahí es bien importante para entenderlo, auditarlo, inclusive asesorar sobre esos temas. claro. Poniéndole casi que un nombre propio a la tecnología en 2026, pues podemos hablar que la tecnología evidentemente más disruptiva y de la que todos estamos hablando es la inteligencia artificial. Entonces, ¿en qué casos reales crees que se está usando la inteligencia artificial dentro de auditoría interna hoy? Sí, digamos que en las funciones más maduras están hasta ahora integrando realmente la inteligencia artificial en sus funciones, Ujú, pero hoy en día permite la inteligencia artificial en varios casos de abuso. Por ejemplo, cuando tú utilizas, digamos, los datos, ya la inteligencia artificial te ahorra tiempo en detectar, por ejemplo, anomalías, decirte patrones, analizar datos y poder llegar a conclusiones. Y ahí es donde entra el auditor, pues obviamente siempre a corroborar, porque acuérdate que la inteligencia artificial aún tiene ujú, sesgos y ujú, aún tiene alucinaciones, eh, ujú, lo llaman los técnicos. Entonces hay que estar muy pendiente ujú, de eso. Pero sí se usa hoy en día para el análisis de datos per se. Y eso pues ujú. nos ahorra tiempo, en realidad, más tiempo. Claro. ¿En qué también se está utilizando? En el análisis inteligente de documentos, ¿sí? Ujú, O de la misma evidencia. En los contratos, entonces tú ya puedes extraer los temas más importantes, en comparar si alguna evidencia está cumpliendo con las políticas y procedimientos, de forma que la inteligencia artificial lo puede comparar, ujú, ¿cierto? En validar correos, en resumir reuniones. Entonces, digamos que la inteligencia también está entrando en ese sentido. ujú, Y yo creo que uno de los mayores usos hoy en día es el soporte al auditor. Y aquí digo soporte porque tiene que ser como soporte y no como ujú, herramienta principal de conclusión. ujú, En términos de, por ejemplo, de redacción de informes, ¿sí? ujú, Pues nos ayuda mucho a pulir, a ser más claros, en la documentación de digamos, de las auditorías también, en ujú, gestión de conocimiento. Entonces, tú puedes generar proyectos de inteligencia artificial generativa muy sencillo a través, por ejemplo, pues de GPT y esto, eh, ujú, poner ahí metodologías de auditoría y tú puedes chatear y preguntarle temas metodológicas que pues, te ahorraría tiempo ir a buscar, ujú, revisar, etcétera. Entonces, finalmente la inteligencia artificial está entrando eh, ujú, y va a entrar mucho más, o sea, va a entrar mucho ujú, más. Aquí lo importante es que esto sí libera tiempo al auditor para lo que realmente eh, se necesita, pero ujú, volvemos al tema. No podemos dejarle el criterio, las ujú, conclusiones, las recomendaciones a la inteligencia artificial. Siempre tenemos que estar ahí como muy pendientes. Entonces, la inteligencia artificial al final no reemplaza la responsabilidad del auditor. claro. Además, porque todavía pues no conozco que un avatar de auditoría vaya y discuta los temas con la junta directiva o con el Ujú, comité
auditoría. Entonces ahí es donde se necesita el criterio profesional, la experiencia y el Claro. análisis, obviamente, del auditor. No, ahorita que mencionabas que, pues, que la potencia justamente de analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones o evidencias, pues claro, que un humano lo haga uno a uno, documento Claro, por documento, pues lo podría hacer, pero pues le tomaría mucho tiempo. horas, días, meses o años, pero si hay que analizar grandes volúmenes de datos con una plataforma que se lo permita, pues el auditor va a seguir teniendo el trabajo, pero pues va a tener algo que le agilice y le potencie. Y justamente, bueno, en Pirani tenemos un caso, antes de que fuera famoso o que le dijéramos a inteligencia artificial, en el capítulo puntual de AML, para analizar justamente los grandes volúmenes de datos de usuarios, de transacciones, pues están los modelos de segmentación, que si el bietápico, que si el CAMIS, lanzamos uno que se llama DBScan, que lo que le permite al auditor es identificar con diferentes modelos de segmentación qué patrones inusuales o qué patrones llaman la atención, de nuevo para que el auditor revise y plantee acciones sobre ese volúmenes, sobre esos altos volúmenes de datos que a lo mejor pues antes era muy complejo, o cambiarse de un modelo de segmentación a otro pues implicaba también mucho tiempo Claro, y ya no. Entonces, qué bueno que lo correcto, mencionas, Carlos. de acuerdo. Y siguiendo con el tema de la inteligencia artificial, ¿crees que va a reemplazar al auditor o a potenciar su rol? Creo que ya lo hemos conversado, definitivamente no va a reemplazar al auditor, inclusive a ningún, seguramente a muchos trabajos hoy en día los podrá reemplazar, Ujú. pero aquí no lo viene a reemplazar, vienes a potencializarlo realmente. La pregunta está muy bien estructurada porque finalmente lo que se va es a potencializar. Genial. Ahora, porque lo que hace valiosa la auditoría interna, pues no es procesar información, ¿sí? Eso lo puede hacer una máquina, como te lo he dicho. Lo Ujú. valioso es que la inteligencia artificial, pues, nos puede ahorrar tiempos, ¿sí? En lo Claro, que estamos hablando. Pero el tema de definir el objetivo de auditoría, eso lo tiene que seguir haciendo el auditor, de ejercer el criterio profesional, interpretar la evidencia, diferenciar si es una excepción versus un hallazgo, ujú, juzgar una materialidad, juzgar el impacto, definir ujú, eso pues digamos que nos podemos apoyar en una guía con inteligencia, pero eso sigue siendo claro, criterio del auditor. Por ejemplo, entender el contexto ujú, de una organización, la forma de comunicación, su cultura, la ujú, estrategia, el mismo apetito de riesgo, la ujú, regulación, su misma reputación. Entonces hay muchos factores que todavía la inteligencia artificial pues no es capaz de definir y para eso pues está el auditor. claro, Y algo muy importante que te decía también es responder por las conclusiones. ¿Sí? Eh, Todavía a veces firmamos los informes de auditoría, ¿sí? Porque hay una responsabilidad ahí sobre, ujú, sobre tu experiencia y sobre tu responsabilidad. Y ujú, esa obviamente, esa responsabilidad no se la podemos delegar a un algoritmo. Todo, claro, no. Entonces, no. Esto nos ayuda es a potencializar en lo que te decía, en lo que más nos consume tiempo y energía, ¿cierto? claro, Podemos ser más veloces y escalar ujú, mucho más, ¿sí? ujú, Podemos tener un enfoque, un trabajo más inteligente, tal vez ujú, sí. Podemos tener una mejor comunicación a través de esas conclusiones que la auditoría analítica o la inteligencia artificial nos permite, ¿sí? claro, Ahora, por ejemplo, tú puedes decirle a la inteligencia, ármeme un informe, pero pues el informe no va a salir solo con todo el detalle del criterio que se necesita. Entonces, no, vamos, esto viene a potencializar los roles, no solo el auditor, claro, el control interno, el dueño del proceso, ujú, todos los que hacemos parte de una organización. Eh, claro. Pasa lo mismo, pues digamos, pasa lo mismo. Bueno, igual, estamos grabando este episodio en febrero del 2026. Es posible que en una semana todo cambie, pero a hoy lo que nos han dicho los datos es que los roles que se están reemplazando son los roles de entrada, es decir, a Mm, lo mejor típicamente en una empresa, claro, si había que ir a revisar 100 documentos, pues ponía al aprendiz o al practicante o a esos roles pequeños donde justamente se asignaban tareas muy operativas a los roles junior que están aprendiendo en los estudios legales, en los estudios de auditoría, y son esos roles de entrada los que hoy sí se están reemplazando con auditoría
porque pues claro, ¿quién quiere revisar 200 documentos a ver qué encuentra? No Eso nos sí da. se lo podemos delegar a una IA, Ya. pero sí se necesita el auditor que haga el rol de contexto, de análisis, que Claro. capaz hoy. Inclusive, fíjate que nosotros lo vimos como usuarios Ujú, y esos datos de entrada o lo que tú dices de entrada, lo vimos cuando ya vamos a hacer cualquier, no sé, reclamación, solicitud a ujú, empresas, ya nos contesta es un robot, inclusive puede ser a través de un chat o a través de una llamada ujú, hablada, y esos datos de entrada, pues eso lo hacen con inteligencia artificial. Y ya claro. hasta el final, cuando ya se necesita el humano, pues pasa mucho tiempo. Lo mismo pasa acá. Entonces, Ujú, todos esos datos de entrada, todos esos temas se pueden automatizar, se pueden perfeccionar con la inteligencia artificial, pero cuando ya se necesita ese criterio es cuando es importante pues, todas las profesiones y obviamente nosotros que estamos hablando de auditoría. claro. Bueno, creo que ya lo mencionaste en las primeras respuestas, pero ¿qué competencias nuevas debería empezar a desarrollar un auditor interno para no quedarse atrás? Bueno, sí, lo hemos mencionado. Primero yo lo diría como la interpretación tecnológica. Ujú, Creo que empecemos a construir ese lenguaje del entorno digital, porque el ujú, auditor debería ser capaz de, en una organización, saber qué sistemas soportan las operaciones o los procesos críticos, ¿sí? Está ujú, el ERP, está el CRM, que soporta tesorería, que soporta el GRC, qué temas están en la nube, qué son premise, el cloud, cómo es que se gestiona, ujú, cómo se conectan los sistemas, es a través de interfaces, es a través de APIs, es a través de automatizaciones, dónde están los rastros de auditoría o los logs, todo ese entorno digital ujú, necesitamos tenerlo en nuestro lenguaje, ¿sí? ya, Eh, Otro tema importante es lo que mencionábamos, es también entender dónde están los datos, tener ese mapa estructural de infraestructura tecnológica, de saber dónde ujú, están los datos, porque es importante para nuestros objetivos de auditoría. Entonces, si yo necesito ir a un dato de un tercero y combinarlo con un dato del CRM, pero también necesito combinarlo con un contrato, pues tengo que saber dónde están esos datos, ¿sí? ujú, ¿Dónde se alojan? ¿Qué tan difícil es eso obtenerlos? ¿Me va a ujú, costar tiempo o me va a costar ujú, dinero? ¿Cómo se transforman para el objetivo de auditoría? Entonces, otro gran punto es tema de datos, ¿dónde están? Infraestructura. Eso es bien importante que debemos ir avanzando en eso. Obviamente, pues, y definitivamente competencias en inteligencia artificial, creo que ujú, se pueden lograr y casi y nos está entrando casi que en nuestro diario vivir. ujú, Entonces, yo creo que hace un año, hoy en día todos somos, antes éramos, digamos, nivel uno, cero, hoy yo creo que en día somos todos por la misma transición tecnológica, un nivel uno o 2 y seguramente vamos a tener que llegar a un nivel 10. ujú, Entonces, eso es bien importante. Em, Principalmente eso, yo creo que metámonos en el lenguaje, en el entorno, revisemos dónde están los datos y ya con eso se facilitaría para bajar ese miedo también que hablamos de claro. cambio de terreno. Carlos, listo, eso es hoy. Entonces, ya para terminar, mirando al futuro, ¿cómo imaginas la auditoría interna en los próximos 5 años y qué recomendación le darías a quienes hoy lideran esas áreas? Bien, excelente pregunta. Una pregunta como entrevista. ¿Cómo te ves en 5 años? Pues yo veo la auditoría muy distinta a la que muchas organizaciones hoy operan, porque estamos en ese proceso de transición, ¿sí? Ujú, Yo esperaría que en 5 años todo lo que hemos hablado hoy, y seguramente si podemos hacer este webinar en 5 años, lo vamos a percibir y a evidenciar. Necesitamos que la esencia de la auditoría sea los datos, el análisis, el criterio profesional sobre eso, ¿sí? ujú, Tenemos que estar muy a la velocidad del negocio. Creo que ujú, hoy en día estamos ahí como alcanzándolo, corriendo, y si no damos estos pasos, pues se nos van. Entonces ujú, yo creo que en 5 años vamos a estar mucho más justos, más oportunos por esa velocidad. ujú, Las expectativas de los comités, de la alta gerencia, seguramente van a ser más valorados, ¿sí? Si llegamos a estas instancias, va a ser más creíble, se va a generar mayor confianza. Fíjate que hay un material, un estudio que dice que en los próximos 5 años los grandes ejecutivos, pues los de alta dirección, perciben que
más del 65% de esas personas perciben que sus riesgos van a crecer y su responsabilidad frente a esos riesgos. Y esto nos pone a nosotros como auditores pues en algo que también tenemos que estar como en esa misma línea Ujú, o sintonizados con eso. Entonces, si los grandes líderes perciben que van a aumentar su riesgo y sus responsabilidades en los próximos 5 años, pues el ujú, auditor tiene que estar ahí al lado, porque el claro. auditor también se va a convertir no solo en el asegurador, ¿cierto? Sino el asesor y el que previene muchas cosas en la organización para que los objetivos se den. Ujú, Entonces, yo creo que en 5 años vamos a tener auditorías continuas, más tempranas, mayor monitoreo, basada en tecnología, basada en los datos, ¿cierto? Todo esto que hemos hablado seguramente se va a dar. Y algo bien importante, pues la inteligencia artificial va a estar ahí, ¿sí? Y aquí nos nace otro reto a nosotros porque o lo utilizamos para nosotros, pero también tenemos que ir a auditar cómo utiliza la organización la inteligencia artificial, ujú, porque ahí se generan riesgos y nosotros no podemos estar con los ojos tapados donde se generan riesgos. Inclusive en el estudio que hizo Pirani en Latinoamérica, el riesgo más importante y en el mundo es la ciberseguridad, ¿sí ujú, es? ¿Y eso por dónde se da? Por la tecnología. ujú. Entonces, ahí el auditor también tiene que estar muy presente en eso. Entonces, yo creo que es una profesión, una función que está en transición y que en los próximos años eh, nos obliga el negocio Ujú. o los negocios a estar ahí, muy pendientes, pero pues tenemos que dar ese salto a transformar inclusive conceptualmente lo que es la auditoría hoy en día. Bueno, en 5 años volvemos a hablar a ver qué tanto cambió el panorama, o ojalá antes. Yo creo Antes, que exactamente. a la velocidad que vamos, espero que todo lo que planteaste ya en un año, Sí. ojalá ya esté pasando. Ahora, me preguntabas también por qué recomendación nos daría, ¿cierto? Entonces, Ujú, yo creo que primero declarar esta prioridad. ¿Sí? Si tú ujú, eres auditor o líder de auditoría o inclusive estás en un equipo de auditoría, pues empezar a declarar esa prioridad de cómo nos montamos en temas de auditoría analítica, de tecnología, de inteligencia artificial, que sea un objetivo estratégico de la función. ¿Sí? Ya el ujú, cómo se desarrolla, pues se puede ir paso a paso. Empezar con casitos de uso sencillos, ¿sí? Inclusive manuales, pero que tengan esa concepción y después sí vamos montando de pronto herramientas tecnológicas. Tenemos que tener claro, por ejemplo, una recomendación es el gobierno de datos de la función de auditoría, no el gobierno ujú. de datos digamos, de la organización, porque seguramente Ya, eso es parte de la auditoría, es el mismo gobierno de datos del auditor, ¿sí? Entonces ahí tenemos que también avanzar muchísimo. Y también construir un marco de gobierno de lo que es la inteligencia artificial para nosotros como auditores, porque aquí inclusive hoy en el mundo hay todavía muchos debates sobre temas éticos, ¿cierto? Sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces ahí también hay que plantear y construir un marco de gobierno desde ya, ¿sí? Bueno, pues esas son como las recomendaciones. Demos el paso. Hay que hacerlo metódicamente. Nosotros en la firma hemos desarrollado también una metodología para esto. ujú. Entonces, pues bueno, aquí la recomendación es vamos adelante, que el impulso está y seguramente lo lograremos y lo estamos logrando. Hay muchas funciones de auditoría que nosotros, digamos, somos consultores o inclusive soportes de esas auditorías que lo están haciendo y lo están haciendo bien, lo están haciendo con calma. Súper. En el último Congreso Internacional de los Auditores Internos, este fue el tema. O sea, el tema fue este, el que estamos hablando. Auditoría analítica, inteligencia artificial Ujú. y mucho énfasis en el criterio profesional, que es lo que estamos hablando. Entonces, eso sería como las recomendaciones para mejorar esta función y obviamente al final generar valor a las organizaciones que cuentan con esta función y la ven como algo confiable y respetable. Buenísimo. Carlos, súper, súper interesante el episodio, qué buena conversación. Creo que amerita, creo que otros episodios para seguir profundizando en todo lo que se puede hacer en la auditoría que necesita el mundo en los tiempos que corren. Y me gusta que tu enfoque no es de miedo, sino de, venga, aprovechemos las herramientas, saquémosles partido y crezcamos todos.
De acuerdo. Un lujo tenerte en el episodio de hoy, Carlos. Ojalá la audiencia haya disfrutado esta conversación tanto como yo. Nos pueden dejar sus comentarios de qué otro tema les gustaría que conversáramos en los siguientes episodios, o qué otros invitados, o qué preguntas tienen para Carlos y se las hacemos llegar, o hacemos un webinar o un episodio adicional. Muchas gracias a todos, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio cada 2 semanas, los miércoles. Gracias, Carlos. Chao. No, gracias a ti y a Pirani. Un abrazo.